Bueno, lo primero, agradecer a los organizadores de este simposio, Drogas y Sociedad, ¿no?, por haberme invitado y darme la ocasión de volver una vez más a Granada, que considero, pues, como en cierta medida, pues, un lugar maravilloso y fantástico y donde siempre me siento querido y muy bien tratado cada vez que yo vengo a esta maravillosa ciudad. Cuando me planteó el profesor Humberto el participar en este simposio, siempre le pregunté a ver un poco cuál era la temática general. Y cuando me dijo que se trataba de drogas y sociedad, pues pensé que algo relevante y que también a mí me forzaría un poco, pues, a meter un poquito de cabeza en lo que es el tema de cómo influye el consumo de alcohol y drogas en el desarrollo de agresión en relaciones íntimas. Yo vengo desarrollando en los últimos 5 años, allí en la Facultad de Psicología de la Complutense, un proyecto de investigación sobre tratamiento de maltratadores, es decir, personas que son condenadas por un delito de violencia contra la mujer y como medida alternativa al ingreso en prisión, por ser personas que tienen todos ellos una condena inferior a 2 años, pues tienen que desarrollar lo que es un programa de intervención o de tratamiento psicológico. Entonces, bueno, pues pensé que era un buen momento para intentar ver la relación que existía y qué es lo que sucedía con la muestra de personas que yo venía tratando, pues, a lo largo de los últimos 5 años. Bueno, simplemente, de forma general, pues intentar marcar que voy a hablaros de una investigación, es una investigación clínica y como punto de partida, pues plantear un poco la Ley Orgánica 1 de 2004, que es la que establece las medidas de protección integral contra la violencia de género, ¿no? Y sobre todo el artículo 1.3 me interesa porque ahí describe de forma, precisa, yo diría, ¿no?, lo que se entiende por violencia de género, que comprende todo acto de violencia física, psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad. Estamos hablando de agresiones en el ámbito de lo psicológico, en el ámbito de lo físico y en el terreno de lo sexual y sobre todo lo que es la libertad de las personas, ¿no? Y luego el título 4 pues establece que en el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, el juez o tribunal impondrá adicionalmente la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico. Bueno, entonces, tomando la ley como punto de referencia para introducir un poco lo que es la intervención que voy a desarrollar, simplemente intentar retomar parte de los conceptos enumerados en la ley para definir el concepto de agresión en relaciones íntimas desde la psicología clínica, ¿no?, que podemos definir como cualquier conducta de agresión psicológica, física o sexual que cause daño físico o psicológico y que vulnere la libertad de otra persona con el único propósito de intimidar, atemorizar o forzar. Y luego también, pues, comentar que esto sí es importante, que estas conductas agresivas siempre tienen que ocurrir en un contexto interactivo, ¿no?, para adquirir o mantener poder, control y autoridad sobre la otra persona. Bien, otro aspecto importante es que normalmente cuando hablamos de agresión, y sobre todo cuando hablamos de agresión en relaciones íntimas, pues la agresión, es decir, no de golpe los seres humanos acaban desarrollando agresiones físicas graves o lo que podríamos denominar violencia, ¿no?, sino que la agresión está ampliamente demostrado y ampliamente documentado que normalmente suele seguir un fenómeno de escalada, ¿no? Y este fenómeno de escalada, normalmente, pues con el inicio de la adolescencia y con el inicio de las relaciones de noviazgo, pues suele empezar a caracterizarse, pues por muchas veces en las relaciones, por insultos, por burlas y por amenazas, que normalmente, si se mantienen en el tiempo, suelen dar un paso más y el paso sería, pues, empezar a desarrollar comportamientos de agresión física menor. Y como agresión física, pues podría ser un empujón, simplemente sujetar o simplemente dar un bofetón o tirón de pelos. Y luego el siguiente paso dentro de lo que sería la agresión física grave, y ahí estaríamos hablando ya de palizas, intentar ahogar o golpear con objetos contundentes. Normalmente lo que vemos en los medios de comunicación cuando se habla de violencia machista siempre se suele hacer alusión a este último tipo de agresión. Pero claro, no podemos olvidar los anteriores porque sí tienen un peso importante y en realidad están en la base de cualquier comportamiento agresivo. Es decir, el que está en el tercer nivel está también en el segundo y está en el primero. El que está en el segundo está en el primero y el que está en el primero pues se queda ahí, ¿no? Y normalmente luego la agresión sexual pues puede adoptar
las tres formas de agresión. O bien puede ser agresión psicológica, que denominamos coacción, o ya bien pues sería pues forzar, o incluso pues ya lo que sería la agresión grave. Entonces es importante que tengamos, es decir, esta perspectiva temporal, ¿no?, que la mantengamos simplemente para poder entender y para poder luego conceptualizar lo que sería el programa de intervención psicológica a desarrollar con este tipo de personas, ¿no? Luego, las teorías que se conocen en la literatura a la hora de abordar este tipo de fenómenos, pues la primera y la que tiene un peso mayor, pues es la teoría feminista, es decir, cuyos supuestos planteo ahí de forma muy breve, porque el objetivo de la intervención no es hablar de esto, simplemente para poderlo conceptualizar y simplemente pues que desde este enfoque el maltrato se caracteriza por conductas agresivas que ejerce el hombre sobre la mujer con el fin de dominar o de controlar a su pareja. Y que normalmente, pues, es decir, este tipo de agresión tiene como base una desigualdad de género y la finalidad para intentar mantener esa desigualdad siempre a favor del hombre, pues estaría la fuerza física, estaría el control de los recursos económicos y el control de las obligaciones sociales. Y el fundamento, que esta teoría de la que parte, pues sería que normalmente vivimos en una sociedad machista y que es una sociedad patriarcal. Luego tendríamos la teoría del aprendizaje social y desde este enfoque, pues cualquier conducta agresiva hacia la pareja se aprende por los mismos principios de aprendizaje que cualquier otra conducta. O sea, puede ser agresión, puede ser cualquier conducta que tenga un componente desviado, ¿no? Y normalmente pues estas personas aprenden a procesar lo que es las señales interactivas que se producen en una relación diádica dentro de la pareja pues de forma inadecuada y muchas veces perciben como amenaza lo que realmente puede suponer el no saber interpretar de forma adecuada pues lo que son las señales adecuadas dentro de lo que es una convivencia en una relación íntima, ¿no? Y luego, pues para la teoría del aprendizaje social, el maltrato físico y psicológico pues sería una forma extrema de conflicto diádico. Es decir, podemos sostener también desde esta teoría que una persona que acaba agrediendo a estos niveles, claro, estamos siempre en nuestra mente, la creencia que tenemos es que estamos hablando siempre de violencia extrema, intentar ahogar, intentar matar, intentar dar una paliza extrema, ¿no? Pero yo me voy a referir a todo lo que es la agresión, tomándola en todas sus dimensiones, tanto lo que es la psicológica como la física menor, como lo que es la grave, ¿vale? Entonces, no intentemos centrarnos solamente en un extremo, ¿no? Entonces, en el maltrato físico, obviamente, o sea, para que haya maltrato, eso está demostrado en la literatura y a nivel científico, tiene que haber, en cierta medida, reciprocidad. Es decir, las víctimas a determinados niveles de agresión, también ellas suelen desarrollar comportamientos agresivos. Es decir, uno puede ser violento en un extremo, puede utilizar el nivel 3 y la víctima puede utilizar el nivel 1 en un determinado momento, o puede utilizar el nivel 2. Es posible que las víctimas nunca lleguen al nivel 3. En determinados momentos pueden llegar, pero eso es muy raro. Y viceversa. Es decir, hay también hombres que muchas veces están en el nivel 1 y que se pueden mantener a nivel de agresión psicológica, pues tanto hombre como mujer dentro de una relación. Por lo tanto, tenemos que intentar abrir nuestra mente que a la hora de analizar este fenómeno, es decir, no es un punto de todo o nada. Es decir, no es que simplemente, o sea, todos los hombres van a ser asesinos de sus parejas, sino que hay múltiples niveles de agresión, ¿no? Y que pueden ir desde un simple insulto. Es decir, por ejemplo, habréis visto que recientemente han condenado a un hombre por, en una discusión con su pareja, echar una ventosidad y la mujer le denuncia y le condenaron a un mes de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pues son múltiples las formas que puede tomar los niveles de agresión, ¿no? Y luego, según esta teoría, también es necesario utilizar procedimientos clínicos adecuados para tratar este tipo de problemas. Y por último, que los maltratadores, obviamente, como en cualquier tipo de patología o de problema psicológico, necesitan reconocer que tienen un problema para que realmente el cambio se llegue a producir. Bien, voy a hacer una breve revisión de lo que son factores de riesgo, que se conocen ya, que están demostrados. No quiere decir que todos ellos estén presentes a la vez, o sea, sino simplemente la literatura demuestra que, es decir, estas variables tienen una probabilidad mayor de darse, de que una persona pues, pueda llegar a desarrollar comportamientos agresivos en las relaciones íntimas. Así tenemos, por una parte, la presencia de trastornos emocionales, ¿no? Ansiedad, depresión. Hay muchos estudios donde demuestran que una persona que está en una relación de maltrato, yo recuerdo hace años en una conferencia sobre temas también de violencia de género, pues me preguntaban si realmente un maltratador era una persona feliz. Me preguntaba una persona en la audiencia, bueno, ¿considera usted que un maltratador es una persona feliz? Y, bueno, realmente es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta todos la sabemos, ¿no?
O sea, yo creo que la felicidad no está en la agresión, es todo lo contrario. O sea, pues son muy infelices, eso es lo cierto, ¿no? Entonces, también formas de personalidad, muchas veces por la impulsividad, o sea, personas que tienen pues una predisposición mayor a responder de forma agresiva o a manejar su mundo pues de forma más agresiva. Luego os hablaré de lo que son tipologías de maltrato, donde hablamos de bajos, medios y altos, y donde en la literatura se habla pues de los que agreden realmente vinculados a lo que es el contexto íntimo, y aquellos que agreden el contexto íntimo más llevan la agresión a otras formas de relación en su vida, es decir, es de forma más amplia y generalizable, ¿no? Luego, simplemente señalo y resalto lo que es la influencia del uso de alcohol y drogas, cómo influye, ¿no?, en el desarrollo de este tipo de conductas. También se ha hablado mucho y se ha demostrado los celos como mecanismos de control. Otra variable pues es baja autoestima, donde también se ha demostrado que estas personas tienen una baja autoestima y que normalmente suelen ser personas emocionalmente dependientes. Y por otra parte tendríamos ya la explicación, los sesgos, tal como comentaba antes, a nivel cognitivo, donde explican su mundo y su forma de funcionar, por muchas veces entrando en este tipo de relaciones pues de agresión o abuso psicológico, ¿no?, muchas veces de forma recíproca, ¿no? Y luego, por último, hablaríamos ya que normalmente una persona que ejerce agresión, pues normalmente lo que tiene pues serían unas habilidades interpersonales deficitarias, ¿no? Y por último, considerar que normalmente estas personas, cuando llegan a ejercer este tipo de comportamientos, pues también se ha demostrado en la literatura que han sido expuestos como niños y adolescentes a este tipo de modelos dentro de lo que han sido sus relaciones familiares. Bueno, aquí, de forma breve, esta es una investigación que ahora mismo está pendiente, enviada al Journal of Family Violence, donde lo que hemos intentado demostrar con 194 maltratadores del proyecto de investigación, desarrollamos un modelo teórico, como podéis ver ahí, donde medimos rasgos límites de la personalidad y rasgos psicopáticos, ¿no? Y luego nos planteamos si la calidad de la relación de pareja que estas personas tenían en el momento de acudir al programa, pues con la escala de ajuste diádico, ver en qué medida, hipotetizando que aquellas personas que tenían un mal ajuste diádico, pues la probabilidad de ser agresivos iba a ser mucho mayor que si la relación pues realmente era buena, ¿no? Y también planteamos que la calidad de la relación iba a influir de forma directa en la agresión psicológica, en los insultos, en las amenazas, y la agresión psicológica, tal como hemos demostrado, sería el escalón previo a lo que sería la agresión física. Y luego también planteamos como variable central el consumo de alcohol, y planteamos que los rasgos límites de la personalidad tendrían una influencia directa tanto en la calidad de la relación como en la agresión psicológica como en la agresión física, y a su vez el consumo de alcohol iría directamente a la agresión psicológica y a la agresión física. Bien, los datos lo que muestran es que de todas las variables que hemos hipotetizado, realmente se quedan estas, ¿no? Las características límite de la personalidad. Esto está ampliamente documentado, que estas personas tienen una tendencia, ¿no? Tendencias límites, no quiere decir que tengan trastornos, pero sí, cuando lo medimos con escalas para evaluar características límite de la personalidad, normalmente suelen puntuar de forma significativa por encima de la media en relación con población normal, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues la calidad de la relación no tiene ningún tipo de influencia en la agresión psicológica, o sea que es independiente, es más una relación inversa. Cuanto más alterado está o cuanto más rasgos límites de la personalidad tienes, menor es la calidad de tu relación de pareja, pero se mantiene en ese contexto, no tiene una relación directa con lo que podría ser la agresión. Lo que sí tiene es el consumo de alcohol, que sí tiene una relación directa y la predicción del 18% hacia la agresión física. Y luego, como está demostrado, que la agresión psicológica pues sí predice de forma significativa la agresión física. Y podéis ver que es 0.54. Bueno, tenemos ya indicadores de que el consumo de alcohol sí es una variable crucial e importante para poder explicar a nivel teórico lo que es la agresión física. Y luego, por último, comentaros que en cuanto a las tipologías de maltrato, normalmente se viene sosteniendo, o sea, se ha hablado de varias, pues estarían los que agreden en el contexto íntimo, los que agreden en el contexto íntimo y además agreden a nivel social, y luego estarían los disfóricos, es decir, las personas que tienen características límites. Lo que sucede es que últimamente la tendencia es más intentar analizar el nivel de riesgo, o sea, qué características o qué tipología de personas hay con condenas de maltrato en cuanto a la probabilidad del riesgo de reincidencia, ¿no? Entonces habría 3 niveles: los de reincidencia alta, que serían más violentos en general, como comentaba antes, y antisociales.
Lo de reincidencia media, que serían más bien disfóricos, más bien límites, y por último estarían los de reincidencia baja, que serían maltratadores que están focalizados en el ámbito doméstico. Esto está ampliamente documentado en la literatura, ¿no? Y luego ya por último, pues que normalmente a nivel internacional la mayoría de los programas, o sea, tienen un enfoque feminista, siendo los resultados realmente muy pobres, donde se habla de tasas de abandono del tratamiento en torno al 60%, que es una barbaridad. O sea que el 60% de las personas que van al programa de tratamiento, aún forzados por la justicia, abandonan el programa, ¿no? Entonces, bueno, quiere decirse que algo tiene esta teoría, pues que no sirve para explicar de forma comprensiva lo que es el fenómeno de la agresión, sino que hay que tener en cuenta otra serie de variables, otra serie de características, ¿no? Y luego, pues también, como acabamos de exponer, los maltratadores pues tienen características diferenciales de unos a otros, tanto en la agresión, tanto como en la personalidad, como en su forma de funcionamiento, como en su forma de interpretar el mundo y la realidad en la que ellos viven, ¿no? Por lo tanto, es decir, a la hora de intervenir, muchos autores plantean la necesidad de abordar de forma individual un análisis funcional para intentar comprender qué función ejerce la agresión en el caso de cada una de estas personas, ¿no? Luego, otra variable, pues sobre todo cuando hay esas tasas de abandono tan altas, pues para desarrollar estrategias motivacionales, ¿no? Luego, que las intervenciones terapéuticas, en vez de que tengan un solo enfoque teórico, pues obviamente que podamos incluir mayores variaciones y que normalmente en niveles bajos de agresión sería recomendable, más que tratar la agresión en sí, hacer intervención de pareja, ¿no? Lo que pasa es que sabéis que por la ley, o sea, no pueden tener nunca contacto, un maltratador no puede tener contacto con su víctima, lo cual yo supongo que con el tiempo la ley tendrá que aprender a ser más flexible y en función de la valoración que se haga de cada uno de los casos, pues intentar buscar aquellos tratamientos que sean más idóneos para llegar a resolver las situaciones problemáticas que estas personas viven, ¿no? Bueno, entonces os voy a plantear ahora los resultados de esta investigación, donde voy a centrarme fundamentalmente en lo que es la influencia del consumo de alcohol en la recuperación terapéutica. Entonces, en primer lugar, os voy a comentar el programa de intervención que hemos desarrollado para intervenir con esta población, luego, pues, analizar las características de consumo de alcohol y de drogas ilegales y, por último, pues, evaluar cómo influye el consumo de alcohol y de drogas ilegales en lo que es la recuperación terapéutica en lo que serían los actos de agresión hacia la pareja. Bien, entonces os voy a comentar ahora el programa de tratamiento. Esto sí lo hemos creado nosotros, lo hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Empezamos en el año 2005 y, bueno, pues lo que hacemos es que cada año lo vamos perfeccionando y lo vamos intentando ajustar a las demandas y necesidades de los pacientes que atendemos en el programa, ¿no? Entonces, hay una primera fase que denominamos de evaluación psicológica. Sobre todo, pues tenemos una entrevista clínica donde desarrollamos un protocolo de investigación, donde valoramos, pues, múltiples aspectos, tanto de personalidad como de agresión, como de funcionamiento en distintos niveles de la vida de estas personas, ¿no? Y a partir de ahí desarrollamos una formulación de cada caso, hacemos un análisis funcional de cada uno de ellos y, en función de las características individuales de cada uno, pues o bien recomendamos terapia grupal, o bien terapia individual, o bien los derivamos a otros recursos dependiendo de la gravedad de su psicopatología, ¿no? Luego ya la intervención, el módulo 1, versa sobre todo generar el contexto terapéutico. Uno de los problemas que existe en la intervención psicológica con este tipo de población es que todos nosotros, pues como profesionales de la intervención social, tenemos también una serie de creencias y de expectativas sobre este tipo de población. Yo recuerdo hace años compañeros de prisiones que llevaban estos programas en prisión, pues comentarme la dificultad que tenía al trabajar con esta población, donde a veces decían, bueno, es que son unos maltratadores, son insoportables y realmente te da gana de darles unos bofetones y no trabajar con ellos. Y claro, el tema que a primera vista te surge es simplemente comentarle que realmente a lo mejor lo que estamos haciendo es juzgándoles, ¿no? Un poco porque es un problema que desde un punto de vista social es detestable y es una cosa horrorosa que alguien tenga que llegar a asesinar a alguien para a veces, pues, simplemente pues, por sus problemas personales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista como terapeuta, pues obviamente no podemos juzgar, nunca podemos juzgar a las personas a las que vayamos a tratar. Todo lo contrario, tenemos que intentar comprenderles, ¿no? Entonces nosotros, que empezamos directamente en el módulo 2, esto ha surgido pues al cabo de un año de intervención, porque en cierta medida nos damos cuenta que teníamos el mismo problema. También encontrábamos resistencias, ¿no? Entonces decidimos dar un vuelco. Entonces, hemos incluido este módulo denominado pues cómo generar el contexto terapéutico, que ahora os comentaré en qué consiste, ¿no?
Y a partir de ahí entramos en el módulo 2, pues lo que es definir la violencia hacia la pareja. En el módulo 3 entramos en todas las emociones implicadas en la agresión. El 4, siempre lo mismo en psicología, las creencias. El 5, las habilidades. El 6, el consumo de sustancias. Y el módulo 7, cómo construir, o sea, muy bien, hemos analizado la agresión, es decir, hemos reconocido en lo que nos hemos pasado, en las cosas que yo estoy haciendo mal, pues como persona, bueno, pues ¿qué puedo hacer para construir una vida alternativa a lo que ha sido mi forma de relacionarme en la pareja y que es una forma completamente inadecuada y errónea desde todos los puntos de vista? Bien, entonces ahí tienes el módulo 1, generando el contexto terapéutico. Sobre todo, pues lo importante es analizar la situación de abuso. Es decir, plantear el programa no como un castigo, no como una obligación que tienen que hacer, porque normalmente vienen todos obligados por ley, pero simplemente pues como una etapa de su vida donde van a dedicar 6 o 8 meses a intentar conocerse mucho mejor y que normalmente nunca hubieran tenido esta ocasión de pensar en sí mismos si no hubiera sido por esta situación. Entonces intentar que de una situación negativa que ellos interpretan en su vida que es horrible, pues intentar generar algo positivo, o sea, una posibilidad de cambio, ¿no? Yo recuerdo a algunos que me decían, ya, es que tengo que ir en el autobús, y yo le digo, pues qué suerte tienes, ¿no? Que puedes sentarte en el autobús y puedes pensar en ti mismo, en lo que haces mal, qué cosas quieres cambiar, qué significa la vida para ti, o sea, cómo quieres tú transformarte como ser humano si es que en algo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabía mucho qué contestar, ¿no? Y luego, pues analizar lo que son los medios de comunicación y el concepto de maltratador. Bueno, ¿qué es para ti maltratador? ¿Estás de acuerdo en lo que los medios de comunicación hablan sobre ti como maltratador? O sea, ¿por qué lo hacen? Y es importante tener una ley pues, que proteja y que un poco elimine la agresión dentro de lo que es el convivir en una relación íntima. Y luego, pues sobre todo, en el último punto es mi vivencia personal, ¿no? Que ellos puedan explicar, porque muchas veces es muy difícil desde un punto de vista cultural, pues el poder asimilar e interpretar dentro de tus creencias erróneas, pues que muchas veces la policía entre en tu casa ante una denuncia, tire la puerta abajo, te expose y delante del vecindario todos vean que te llevan esposado, ¿no? Entonces, ¿cómo te afecta emocionalmente esta experiencia, ¿no? ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo la vives? ¿Y cómo te está afectando como hombre y como ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pues esto en realidad lo que hace es darle un clima de confianza para que ellos puedan tranquilamente irse abriendo y poder luego trabajar de forma terapéutica. Entonces, ahí entraríamos ya en el módulo de lo que es la agresión. Entonces, en primer lugar, intentamos definir lo que es la violencia, o sea, lo que es la violencia exterior, lo que es la violencia en mis relaciones íntimas, o sea, qué importancia tiene, y luego, pues, cuál es mi experiencia personal utilizando la agresión. Primero la definimos, ¿vale? Pues le damos el modelo, los 3 niveles, agresión psicológica, física menor, física grave. Ellos tienen que ubicarse en uno de los niveles, ¿no? O a veces en uno, a veces en otra, ¿no? Y luego tienen que explicar cuál es su experiencia. Y ellos desarrollan un modelo de cómo ellos utilizan la agresión y la violencia en sus relaciones íntimas, ¿no? Luego, pues sería, ¿cuál es mi responsabilidad? O sea, en esto, o sea, ¿cuál es mi parte? O sea, ¿qué papel juego yo en esta dinámica interactiva, ¿no? Y luego, por último, sería, ¿estoy dispuesta a cambiar? O sea, entiendo lo que hago, sé definirlo, sé analizar cuál es mi parte de responsabilidad, quiero cambiarlo, ¿vale? Entonces luego analizaríamos también pues, su motivación al cambio. Y luego, el módulo 3, entramos en las emociones, partimos sobre todo lo que es la ira, el papel que juega, cómo se puede controlar la ira y luego pues, la empatía como emoción, o sea, intentando ponerse en lugar de los demás. Luego, en cuanto a las creencias, aquí, por una parte, serían creencias irracionales. Bueno, antes nos han hablado de las creencias irracionales, lo que son las creencias centrales que todos nosotros tenemos como seres humanos y que son las que nos ayudan a interpretar el mundo en el que vivimos y son las que nos dan sentido a la vida cotidiana y son las que al levantarnos por la mañana pues nos guían en cierta medida. Son hábitos, ¿vale? Son hábitos de pensamiento que repetimos día tras día, ¿vale? Y que cuando lo llevamos repitiendo durante muchísimos años y todos los días, pues llega un momento que nuestro cerebro pues, aprende a establecer huellas neuronales y que realmente lo necesita porque si no entraría en una especie de abstinencia, ¿no? Abstinencia simbólica. Pues bueno, pues las personas que tienen o que utilizan la agresión dentro de las relaciones íntimas, pues también tienen una justificación de la agresión y porque lo usan, ¿no? Entonces habrá que enseñarles, o sea, en qué medida es adecuado o inadecuado para su forma de funcionamiento o para su forma de ubicarse en el mundo como personas, ¿no?
Entonces ahí entraríamos ya en lo que serían los pensamientos automáticos, en las explicaciones, ¿vale?, en las expectativas, ¿no? Y luego, pues, dentro de las creencias también hay un punto central que sería la desigualdad de género, en aquellos supuestos en que se dé, ¿vale? Lo que dijimos, el control de la pareja, el control de los recursos, el control de las relaciones sociales, intentar que es mi parte. Entonces, bueno, pues eso es la mayor de las disfunciones y la mayor de las creencias erróneas que una persona puede sostener, ¿no? Y una vez que trabajamos el concepto de agresión, las emociones, cómo influyen, las creencias y su funcionamiento, pues bueno, pues luego vamos ya a una parte más instrumental. Lo otro es más central, o sea, es central con uno mismo, es consustancial con nuestra naturaleza, ¿no? O sea, cómo utilizo, o sea, el concepto de agresión, cómo lo utilizo, y luego qué emociones experimento yo como ser humano, entonces cómo las vinculo a la agresión, o sea, cómo explico el mundo en el que vivo y cómo lo vinculo a la agresión, y ahora entraríamos más en una parte más instrumental, ¿no?, más conductual, si queréis, en lo que sería pues ya lo que tú proyectas, ¿no?, y cómo lo haces y cómo te relacionas, ¿no?, cómo resolver los problemas que se puedan plantear en una relación, cómo te comunicas, cómo resuelves conflictos y cómo es tu clima familiar. Y en cuanto al consumo de sustancias, lo que trabajamos es un análisis de cómo el consumo de alcohol y otras drogas influye en la agresión. Claro, puede ser simplemente una agresión psicológica, un insulto, ¿vale? Bueno, pues yo tengo que hacerte ver, o sea, si realmente cuando tú consumes y consumes un poquito más de lo que es lo socialmente adecuado, pues cómo afecta, ¿no?, a la agresión psicológica que tú puedes desarrollar en el contexto de tus relaciones íntimas, ¿no? Luego, a partir de ahí, entraríamos en lo que sería por reducción del consumo de alcohol y de otras drogas, siempre y cuando estemos hablando de niveles de consumo que no sea dependencia. Cuando ya hablamos de dependencia, tanto a nivel del alcohol como de dependencia al nivel de drogas ilegales, lo que hacemos es que los referimos, ¿vale?, los devolvemos al juzgado o a instituciones penitenciarias para que los deriven a un centro de atención a drogodependientes, ¿no? Porque nuestra especialización no es tratar el consumo de drogas, ni alcohol, ni drogas ilegales. Nosotros tratamos la agresión y lo único que hacemos es analizar el consumo de alcohol cuando ese consumo de alcohol puede ser a días o determinados momentos pues superior en relación a lo que sería una dependencia. Puede haber días puntuales de abuso, ¿no? Y por último, en cuanto a lo que sería el módulo de cómo construir una vida alternativa a la agresión, pues bueno, pues intentamos hacer reflexiones sobre qué somos como seres humanos, qué hacemos en este mundo, cómo podemos mejorar nuestra forma de funcionamiento, cómo podemos adaptarnos mejor a las circunstancias y al contexto que nos toca vivir, ¿no? Y lo que les enseñamos es a plantear metas, a plantear objetivos en distintas vertientes de su vida, ¿no? Y luego, pues sobre todo, pues cómo aprender a convivir, ¿no?, en respeto hacia los demás, no solo en lo íntimo, sino en general. Esto haría falta en nuestra sociedad, es una sociedad muy agresiva, ¿no? Todos lo sabemos, vivimos en una sociedad muy agresiva, ¿no? No es que solamente lo hagan los maltratadores, sino que en general somos agresivos, ¿no? Y esto pasa en los estudios. Yo recuerdo un estudio que hicimos sobre el riesgo de violencia en menores infractores, donde al utilizar escalas que utilizaban también por los anglosajones, a nosotros siempre nos daba una puntuación media de 2 puntos o 3 inferiores a los anglosajones, ¿no? Y claro, pues a la hora de intentar ver los motivos, pues como eran escalas que en realidad se respondían por el entrevistador, entrenado, el entrevistador iba puntuando varias áreas y al final sería la puntuación total, ¿no? Y lo que observamos es que, claro, aquí nosotros en España puntuamos la escala por 2-3 puntos por debajo, ¿no? Y dices, bueno, lo hicimos mal, y dices tú, no, hombre, si la gente aquí es súper profesional y tiene muchísima experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede explicar, no? Y bueno, es una explicación mía, igual es una tontería, ¿no? Pero bueno, a mí se me ocurre explicarlo porque aquí tenemos tolerancia a la agresión. Es decir, lo que un anglosajón considera agresivo, nosotros no lo consideramos como agresión. Entonces, a la hora tú de marcar los ítems, cuando haces la entrevista, cuando luego tienes que ir marcando los ítems que te plantea la escala, pues nosotros no vamos a puntuar con la misma frecuencia pues, conductas que en otra cultura sí lo van a puntuar como agresión y que nosotros no lo vamos a puntuar como agresión. Pero eso pasa incluso ahora cuando se hable de la CTS a nivel comunitario en las escalas. O sea, a nivel comunitario nuestros niveles de agresión son inferiores la propia gente. O sea, lo que nosotros consideramos como agresión, pues en otras culturas, es decir, tienen el umbral mucho más bajo. Nuestro umbral es más alto. Tardamos más en puntuar algo como agresión porque convivimos con la agresión, ¿no?
en nuestra vida, forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y la manejamos, la interpretamos y llega un momento que no le damos mucha importancia, ¿no? Porque si no saldríamos con palos a la calle y no lo hacemos, no nos hace falta, ¿no? Bueno, quizás sea una grandeza, ¿no? Bueno, y luego sería, pues, potenciando metas personales y, por último, o sea, ¿qué podemos considerar como prevención de recaídas? Bueno, entonces, esto es el contenido del programa. Normalmente se aplica en 6 meses, es la duración media. Cada grupo tiene su ritmo, o sea, cuando hablamos de programas estandarizados, hay un error que a veces cometemos al hacer investigación, que es forzar. O sea, tú tienes el programa y el programa fuerza, que como tienes una sesión, 2 sesiones, entonces fuerzas a tus pacientes a que ese día tienen que hacer esa sesión. Pero eso nunca se puede hacer, porque claro, tú lo que no puedes, y la dinámica de cada grupo es distinta a la de otro, ¿no? Entonces cada grupo tiene su ritmo de cambio, ¿no? Y nunca se debe pasar de una sesión a la siguiente, a no ser que tú, como terapeuta, intuyas que las personas han interiorizado los contenidos, ¿no? Y que lo puedas ver tanto en la parte educativa como en la parte terapéutica, es decir, el nivel de interiorización. Al final, os puedo decir que normalmente luego suelen igualarse. O sea, la diferencia puede ser 1 o 2 o 3 sesiones que dedican de más un grupo frente a los otros, ¿no? Bueno, entonces, personas condenadas por un delito de violencia contra la mujer, se inicia el proceso judicial. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El proceso judicial es una variable independiente con muchísima potencia. Es decir, si nosotros nos ponemos en el contexto de una persona a la que se le inicia un proceso judicial, eso obviamente va a afectarnos de forma directa a nuestras emociones, a nuestras creencias y va a generar cambios de conducta por el simple hecho de estar en un proceso judicial. Eso es así. Y no solamente porque sea en el ámbito de la violencia hacia la pareja, en cualquier ámbito de nuestras vidas, por haber o por cometer agresiones, ¿no? Ahora me estaban planteando en instituciones penitenciarias que por qué no desarrollaba un programa para delitos menores, ¿no? Pues hurtos, peleas, agresiones, que las personas que, obviamente, por ser inferior a 2 años, van a los centros de inserción social y no entran dentro, ¿no? Y bueno, pues creo que es un reto bonito, ¿no? Cómo montar un programa, pues también definiendo la agresión, definiendo las emociones, definiendo las creencias, para poder intervenir con este tipo de población, ¿no? Entonces, el proceso judicial en sí ya es una variable independiente con muchísimo peso, ¿no? Normalmente, o sea, una vez que se juzgan, estos casos van a los juzgados de ejecuciones penales, que son los que los derivan a instituciones penitenciarias. Y luego instituciones penitenciarias lo que hace es tener varios centros concertados, entre los que nos encontramos nosotros, para poder hacer los programas de intervención, ¿no? Entonces, en la Facultad de Psicología nosotros lo montamos como un proyecto de investigación y lo que hacemos es que hacemos una evaluación pre, una evaluación post y luego hacemos una evaluación a los 6 meses de haber finalizado el programa. Por lo tanto, ahí pongo las 2 variables y los 2 ingredientes que consideramos importantes, el proceso judicial, que los igualamos a todos, ¿vale? Y luego la parte diferencial. Pasa que aquí no voy a hablar de grupo control, porque sí estoy utilizando un grupo control, porque quiero ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero aquí tendríamos solamente utilizado los de grupo de tratamiento, ¿no? Y luego tendríamos el resultado de los programas de tratamiento a corto plazo, analizando en este caso concreto, que lo voy a exponer, la influencia del consumo de alcohol y drogas. Bueno, entonces, ¿qué escalas voy a presentaros aquí? Bueno, los análisis que he realizado los he centrado en 2 escalas fundamentales. Por una parte, siempre que hablamos de agresión en relaciones íntimas, la escala que de forma universal se viene utilizando en todo el mundo para analizar lo que es la agresión en relaciones íntimas es lo que se denomina escala de tácticas de conflicto. Esta escala, la versión original fue publicada en los años 80 y esta, la segunda versión, en el año 96. Casi todos los estudios que se hacen en este campo utilizan esta escala. Puedes utilizar otras muchas, ¿no? Pero esta es la escala que a nivel universal, digamos que es la que tiene un mayor consenso en la actualidad, ¿no? La escala de tácticas de conflicto. Esta escala consta de 78 ítems. Entonces, la ventaja de esta escala es que tiene la doble vertiente. Ahora la enseñaré. Voy a seguir a la siguiente y luego ya vuelvo a esta escala, ¿no? Y luego, pues, hemos utilizado el índice europeo de gravedad de la adicción, el Europasi, ¿no? Y hemos utilizado la parte del consumo de sustancias, ¿no? Sobre todo por lo que es la edad de inicio, el consumo de sustancias a lo largo de la vida, el consumo de alcohol, grandes cantidades de alcohol, consumo de heroína, cocaína, metadona, cannabis, anfetaminas, inhalantes, combinación de 1 o más drogas, ¿no? Y luego por los tipos de intervención que han venido desarrollando, ¿no?
Pero bueno, esto yo entiendo que estáis más familiarizados con ello porque es algo que llevamos mucho tiempo utilizándolo y hablando de lo que es el Europasi, ¿no? Pero es la que voy a utilizar para luego hacer los análisis estadísticos, ¿no? Entonces me voy a centrar ahora un ratito simplemente para que podáis entenderlo muy bien, porque eso es importante, en lo que es la escala de táctica de conflicto, ¿no? Entonces, como comentaba, eran 78 ítems, ¿vale? Entonces tiene 39 que mide, o sea, una doble vertiente. Mide la vertiente agresora y mide la vertiente victimizadora. Es decir, yo como agresor y yo como víctima. Entonces, yo como agresor sería, mi pareja me ha insultado. O, por ejemplo, como agresor sería, yo he insultado a mi pareja. Yo he sujetado a mi pareja. Yo he abofeteado a mi pareja. Yo he dado en empujón a mi pareja. Mi pareja me ha empujado. Mi pareja me ha abofeteado. Mi pareja me ha tirado de los pelos. Mi pareja me dio con el teléfono en la cabeza. Mi pareja me ha insistido en tener relaciones sexuales, aunque yo había dicho que no. Yo he insistido. Entonces tenemos la doble vertiente. La vertiente perpetradora, ¿vale? A partir de ahora le voy a llamar que es la agresora, ¿vale? Y la vertiente victimizadora. ¿Vale? ¿Qué significa perpetrar y qué significa ser víctima? Pues perpetrar significa que desde un punto de vista cognitivo y conductual tú reconoces realizar actos de agresión. Y cuando tú te consideras víctima, todos nosotros en la vida, cuando somos víctimas, en realidad lo que ponemos en juego y lo que realmente está funcionando son nuestras emociones. Siempre que somos víctimas de algo, lo que nos domina es la emocionalidad. Cuando tú te consideras víctima de una estafa en el banco, o víctima de que en el trabajo te han tratado mal, o te consideras víctima pues porque te han dado el tirón en la calle y te han robado el bolso, o te consideras víctima porque crees que no se te trata de forma justa cuando tú estás dando todo lo mejor de ti mismo, ¿no? En realidad, lo que ponemos en juego y lo que mide la parte victimizadora es una forma indirecta de reconocer nuestras emociones, ¿no? Lo que está en juego es la parte emocional. Sin embargo, cuando yo me considero agresor, cuando yo reconozco que he insultado a mi pareja, la he escupido, la he empujado, la he insistido en tener relaciones sexuales aunque me haya dicho que no. Ahí realmente, o sea, obviamente hay la parte conductual, porque son acciones, es conducta operante, y hay una conducta operante cognitiva, porque obviamente muchas veces podemos decir, es que lo hago sin darme cuenta. No. Hubo una primera fase donde tú te dabas cuenta de lo que hacías y que estaba mal, pero luego seguiste haciéndolo por las consecuencias que tenía para ti, que pueden ser erróneas, ¿vale? Pero lo has aprendido y lo vienes desarrollando, ¿no? Por lo tanto, esta escala siempre lo que nos va a posibilitar es el evaluar la perspectiva perpetradora, es decir, creencias y conductas, y la perspectiva victimizadora, es decir, yo como víctima, ¿vale? Entonces, ahí lo tenemos. Son agresión psicológica o verbal, insultos, amenazas, agresión física, que son empujones, golpes, utilizar un arma blanca, intentar ahogar, dar una paliza, ¿vale? Dar un puñetazo, todo lo que se os pueda ocurrir, una ventosidad, ¿vale? Pues bueno, puede ser agresión, ¿por qué no? El juez lo ha considerado agresión con la ley. Bueno, eso incluso a nivel mundial, porque me coincidió estar en un congreso en Argentina y bueno, pues ahí la gente me lo sacaba. Fíjate en España qué avanzados sois, ¿no? Un poco en forma irónica, ¿no? Que una ventosidad es un acto de agresión hacia la pareja, ¿no? Bueno, si lo miras bien, depende, como sea, hay que mirar el contexto, ¿vale? Siempre hay que mirar el contexto para analizar lo que sucede, ¿no? A nivel sexual tenemos determinar el intento de coerción en relaciones sexuales no deseadas. Aquí se consideran desde la insistencia verbal a la utilización de la fuerza física, ¿no? Y luego tenemos el daño. Entonces el daño sería, como consecuencia de la agresión en las relaciones íntimas, es igual también perspectiva agresora, perpetradora y perspectiva víctima, ¿no? Entonces, ¿cuántas lesiones reconozco yo que he causado a mi pareja, ¿no? Pues moratones, por ejemplo, pues roturas de huesos, contusiones, acudir al hospital, ¿no? O simplemente pues que realmente ha habido una rotura de algo. ¿Y cuántas veces yo he sido víctima, ¿no? De este tipo de actos, ¿no? O sea, también, bueno, estamos midiendo de nuevo la parte perpetradora, es decir, cogniciones y conductas, y la parte victimizadora, es decir, las emociones.
Bueno, luego el procedimiento de intervención. Normalmente estos casos son derivados, vienen todos derivados desde el CIS, los CIS, que son Centros de Inserción Social. En Madrid hay 3, uno en el centro de Madrid, otro en Alcalá de Henares y otro que está en Navalcarnero, ¿no? Y les dan una hora de cita donde hay una persona especializada que los recibe y lo que hace pues, es escuchar la demanda y sobre todo pues, explicarles el programa de tratamiento y pedirles el consentimiento, ¿no? Si hay, por ejemplo, pues hay otros tipos de problemas de personalidad o otro tipo de problemas que realmente tienen o son como muy visibles, ¿no? Y vemos que son los responsables de generar este tipo de problemas, pues hacemos terapia individual y vamos compaginando el programa que os he comentado con la terapia individual, ¿no? Y luego ya a partir de aquí pues iniciamos grupos de terapia, ¿no? Y entonces los grupos de terapia son heterogéneos. O sea, hay gente de todos los estratos sociales, da exactamente igual. Hay empresarios, hay obreros, hay de todo, hay parados, ahora hay muchos parados, ¿vale? Y luego aquí tenemos pues, que son 24 sesiones, que normalmente ya, una vez que se finaliza la evaluación, vamos hacia adelante, ¿no? En la terapia. Y el otro día en una reunión en instituciones penitenciarias, una subdirectora me decía, a la hora de montar este programa que os acabo de comentar, para los que cometen delitos menores, ¿no? Pues me decía que cómo hacíamos para tener tan pocas incidencias y tener tan pocas bajas, ¿no? O sea, ¿qué hacéis vosotros en vuestro programa de tratamiento para que haya tan pocas incidencias y tan pocas bajas, ¿no? Y yo creo que la clave está aquí. Y le digo, porque dedicamos mucho tiempo a lo que es establecer una buena relación terapéutica con los maltratadores. Dedicamos tiempo, mucha tranquilidad. Llegan al principio que se quieren ir enseguida, que ellos quieren estar 4 meses y que se van, que no, que tienen que estar 4 meses, y decir, bueno, mira, si vienes así no vengas. Aquí vienes a algo distinto, ¿no? Bueno, entramos ahí en un proceso. Y yo creo que gran parte de esto es el criterio, es un poco la selección y sobre todo la fase de evaluación a la que dedicamos mucho tiempo y donde realmente ellos se sienten que no se les trata o no se les juzga como a unas personas que han hecho algo que es detestable socialmente, porque no es nuestra misión juzgarlos, ¿no? Y luego ya pues hacemos el seguimiento, que son 2 o 3 sesiones. Bueno, voy a presentar los datos de 572 maltratadores. En la actualidad yo creo que vamos ya cerca de los 1000 o 700, pero bueno, aquí he traído los análisis del año 2006 al 2010, ¿no? De estos 572, 23 han hecho terapia individual y 549 han hecho terapia grupal. Bien, sus características, yo creo que está bastante bien la distribución. Con estudios primarios tenemos el 41%, con estudios secundarios el 40% y universitarios el 18%. Yo creo que refleja bastante bien cuál es la situación social que tenemos en España, ¿no? Luego, en cuanto al estado civil, tenemos el 33%, el 34% están solteros. Sabemos que hay muchos jóvenes, claro. Pareja de hecho, el 5%, casados, el 24%. Luego tenemos casados en segundas, el 2,3%, que es muy bajito, viudos también muy pocos, separados tenemos un 15% y divorciados el 19%. Pero bueno, si consideramos los separados y los divorciados, tendríamos 20, sería pues como el 35%, sería como la mayor proporción. O sea, la mayor proporción serían divorciados y separados, seguidos de solteros y en tercer lugar serían los casados, ¿no? En cuanto a la nacionalidad, también vemos que el 53% son españoles, pero bueno, luego vemos que casi el 47% pues son de nacionalidad extranjera, teniendo pues el 38% pues casi de latinos, ¿no? Iberoamericanos. Y luego, en cuanto a la pareja, al inicio del programa les preguntamos a todos cuál es su situación actual de convivencia, ¿no? Entonces podemos ver que el 50% tiene otra pareja en el momento actual. El 15% sigue viviendo con la misma persona, aunque la haya denunciado, siguen conviviendo, siguen viviendo juntos, y el 35% están sin pareja. O sea, bueno, vemos que en realidad casi el 50% han cambiado de pareja, ¿no? Desde que han roto con la pareja que ha sido la causante de las denuncias, ¿no? Luego, el tipo de denuncias, de lo que son los autos de los jueces, tenemos que casi el 10% vienen derivados por por agresión psicológica y en realidad el 90% vienen por agresión física menor, ¿vale? Lo que son golpes, empujones, agarrar, sujetar, etcétera, ¿no?
Bueno, entonces a continuación, una vez que tenemos el perfil sociodemográfico, ¿no? Y también pues, hemos analizado los instrumentos que hemos utilizado para estos análisis, pues vamos a analizar los datos de consumo y luego vamos a ver la relación que hay entre el haber consumido y luego pues, la disminución o el aumento en los actos de agresión, de perpetración y victimización al final del programa de tratamiento, ¿no? Estos son los datos medios, ¿no? Entonces, el consumo de alcohol, cualquier dosis, estamos hablando, la edad de inicio, en 16, claro, diríamos que es mayor que lo que es la población, pero claro, fijaros en la desviación típica, que va a la derecha, ¿vale? Entonces, tener en cuenta la desviación típica. O sea, que hay muchos que empezaron el consumo a los 13 años, que normalmente el consumo al inicio en la actualidad suele estar en los 13 y pico, ¿no? Esta gente hoy en día, bueno, o sea, normalmente la media edad está en 38, casi 39 años, pues bueno, posiblemente la edad de inicio estaría a lo mejor pues en los 14 años, ¿no? Pero bueno, en la actualidad está como en 13,5 años y la desviación vemos que es 3,50, ¿no? La media de meses, estamos hablando de 213 meses, que si lo dividimos por 12 nos daría pues cerca de 18 años de consumo, ¿no? Y luego, en los últimos 30 días, vemos que la media en el último mes de consumo son 7 días al mes, ¿no? Con una desviación de 9, ¿vale? O sea que es muy alta. Luego, el alcohol en grandes cantidades, tenemos que la edad de inicio está en los 19, esto tiene sentido, ¿no? Y la media de meses de consumo a lo largo de la vida estaría en 58, que estaríamos hablando como de 8 años, 7 o 8 años yo creo, si no me equivoco, ¿no? Y luego vemos que en los últimos días pues no llega ni a un día al mes, porque esto es una borrachera, ¿no? En cuanto al consumo de heroína, la edad de inicio está en los 24, la desviación típica vemos que es un 7, que serían pues a los 17, por ahí, ¿no? Sí, a lo mejor calculo mal, soy muy mal matemático, ¿no? Y luego la media de meses de consumo a lo largo de la vida serían 2,33 y en el último mes la muestra, los 572, no ha tenido ningún consumo, ¿no? En cuanto a metadona, la edad de inicio quiere decirse que antes han recibido tratamiento para recibir metadona, ¿no? A lo largo de la vida pues no llegan ni a un mes, ¿vale? Y realmente es muy bajo, ¿no? Otros opiáceos y analgésicos, sobre todo, otros opiáceos son pues medicinas que a veces se toman pues para la tos, etcétera, ¿no? Y analgésicos, la edad está en 24, hay como a lo largo de la vida como 2 meses y en el último mes pues no llega ni a un día, ¿no? En cuanto a benzodiazepinas, barbitúricos, sedantes e hipnóticos, la edad de inicio está por cerca de los 30, la desviación es casi de 13 años y vemos tampoco que a lo largo de la vida no ha habido ni un mes. Bueno, yo creo que esto, bueno, son niveles bajos, ¿no? El consumo de cocaína, la edad de inicio 21, con la desviación típica de 6, y luego meses de consumo a lo largo de la vida serían como año y algo, año y medio, ¿no? O año, casi llega al año y medio, y en los últimos 30 días pues no llega ni a un día, ni a medio día llega, ¿no? Hay la desviación típica de 4. Anfetaminas, vemos también que el consumo es bajo. Quizás el cannabis, ¿vale? Donde nos habla de 25 meses, que estaríamos hablando pues de 2 años a lo largo de la vida, donde ha habido un consumo de cannabis, ¿no? Y en el último mes, pues casi ha habido pues 2 días de consumo al mes de cannabis. Y luego, en cuanto a alucinógenos, pues es muy bajo, lo mismo en inhalantes, y más de una sustancia tendríamos que hay como un año, ¿no? Donde han consumido más de una sustancia. En cuanto a las prevalencias, pues yo creo que esto más bien están con la población general, pero tampoco he tenido tiempo para poderlos comparar. Yo creo que están aproximadamente, ¿no? Prevalencia, o sea, el porcentaje que han consumido a lo largo de la vida, pues estamos hablando de un 89%, que han consumido algún tipo de alcohol a lo largo de la vida, y en los últimos 30 días estamos hablando de un 72%. Bueno, ahí es alto, yo creo, ¿no? Ahí es alto. Y grandes cantidades, estaríamos hablando de un 19%. Heroína, si vamos a lo largo de la vida, yo creo que esto es igual la relación con datos comunitarios, porque cannabis a lo largo de la vida 27 yo creo que es bajo, y cuando hablamos en los últimos 30 días hablamos de un 14%, yo creo que también está un poco por debajo de la media en relación a la población joven y adolescente, ¿no? Y luego así con las demás drogas. Yo creo que donde está elevado es el consumo de alcohol, ¿no? En los últimos 30 días. Luego, en cuanto a los programas de tratamiento que han seguido, pues podemos observar todas las variedades, ¿no? Pero casi todos están en la misma proporción. Alcohol, el 8,7, o sea, están todos entre 6, 5, 6, 7 y 8, ¿no? No hay cambios.
y luego pues son, el N, pues son Ns pequeños. Bueno, vamos entonces ahora a cómo influye el consumo de alcohol. Entonces, aquí lo que hicimos, lo que hice, pues como teníamos por una parte las variables, que era el consumo de alcohol, grandes cantidades, y todas las ilegales, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una variable donde, por una parte, nos incluyera a los que no consumían ningún tipo de drogas, ¿vale? A los puros, sin consumo de alcohol. Luego, a los que solamente consumían alcohol en alguna de las dos modalidades. A los que solamente consumían drogas ilegales y fármacos, porque en esta población el consumo de fármacos es muy pequeña, porque normalmente los fármacos suele darse mucho más cuando hay población femenina. En hombres, es decir, consumen en menor proporción frente a la población de mujeres. Luego, el consumo solo de drogas ilegales, más fármacos, y luego, los que consumían alcohol y drogas ilegales. Podéis ver que sin ningún consumo, de los 572 había 133, solo alcohol eran 325, que es una gran proporción, la gran mayoría. Luego vemos que solamente drogas ilegales tenemos 23 y la mezcla tenemos a 21, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos la CTS en el PRE y tenemos la perspectiva perpetradora, es decir, lo que yo reconozco hacer, los actos de agresión psicológica, agresión física, agresión sexual y daño. He puesto en rojo las que son significativas. Y lo que podemos ver son incidentes medios en el último año. Entonces, los que no consumen se informan de haber ejercido agresión psicológica hacia sus parejas 14 incidentes al año. Los que toman alcohol, 16. Los que consumen drogas ilegales, 30. Y los que consumen alcohol y drogas, 23. Pero bueno, hay diferencias significativas, pero realmente los contrastes post-hoc observamos que solamente hay entre el grupo 1, es decir, los que no consumen, y el de drogas ilegales. Es decir, 2 incidentes más, no hay diferencias a nivel psicológico, sí con 30. Luego, en cuanto a agresión física, pues también vemos los de sin consumo, tienen 2 incidentes y medio al año, los de alcohol tienen 4, los de drogas ilegales tienen 6, y luego los de alcohol y drogas ilegales pues están también en 6. También el grupo 1 es menor que el 4. Y luego, en cuanto a la coerción sexual, los que no consumen apenas tienen incidentes, coerción, pues hablo de coerción porque no hay agresión física, simplemente insistir, coaccionar. Tendríamos los que solo consumen alcoholes como 2, los de ilegales tienen más y los de alcohol con drogas ilegales tienen 2. Vemos que los de drogas ilegales, aunque es significativa, sin embargo, luego Monferroni ha sido incapaz de establecer contrastes o diferencias entre los distintos grupos, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel victimizadora, ¿cómo me siento yo? Mi parte emocional. Si me siento más agresor o más víctima, ¿no? Entonces, observad que a nivel psicológico, si aquí comparamos la agresión psicológica, los 14 incidentes por año, con la perspectiva victimizadora, los que yo reconozco que a mí me hacen. Yo me siento víctima de 19 actos de agresión psicológica, ¿vale? Pues en realidad, a lo largo de los grupos, si tú eres consumidor de drogas ilegales, pues, o de alcohol y drogas ilegales, pues te consideras más víctima. Claro, diréis vosotros, ¿cómo es posible eso? ¿No? Que yo, siendo consumidor de drogas ilegales, ese es lo que ellos perciben, esa es la sensación que ellos tienen, esas son sus emociones, como ellos las expresan. Y obviamente, recordad que están inmersos en un proceso judicial. Y cuando uno está en un proceso judicial, el componente afectivo muchas veces tiene un peso muy fuerte, ¿no? Hombre, otro tema y otro debate sería qué sucede en muestras comunitarias, ¿no? Pero lo que yo os avisaré, porque tengo estudios muy bonitos que ahora estoy publicando, donde se puede analizar esa relación, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que quiero que veáis es que en realidad no hay cambios en agresión físico-sexual en cuanto a víctima, no se sienten ellos, no hay diferencias entre los grupos en cuanto al nivel de victimización que experimentan en cuanto por parte de sus parejas, en cuanto a los que no consumen y a los que sí consumen, ¿vale? Lo único que hay son cambios a nivel psicológico. Yo creo que ya lo entendéis muy bien, la parte perpetradora y la parte victimizadora, ¿no? Y luego, si comparáis los incidentes medios que reconocen ejercer y que les hacen, pues en realidad se consideran más víctimas que agresores. Bien, ¿qué nos indican los resultados del tratamiento? Siempre considerando los últimos 30 días.
porque es lo que tiene sentido a lo largo de la vida. Obviamente tiene más sentido analizar el consumo de alcohol en los últimos 30 días, ¿no? Entonces aquí lo que presentamos son diferencias pre-post, ¿vale? En la parte de agresión, aquí solamente es lo que yo reconozco hacer, ¿vale? A nivel de agresión psicológica, física, sexual y daño, y podéis ver que en realidad hay diferencias significativas en todos ellos. Lo que pasa es que fijaros en el eta cuadrado, aquí, que esto es lo que nos explica el tamaño del cambio. En realidad observamos que los que más cambian son los que solo consumen alcohol, con el programa de tratamiento, con el programa que yo os acabo de indicar, es decir, todos cambian de forma significativa. Pero podemos ver, aquí el eta es el que nos indica la dirección, ¿no? Y nos habla aquí, el tamaño del efecto es de un 14%, ¿no? O sea que, bueno, es importante, está muy bien, ¿vale? Porque no estamos teniendo en cuenta otras variables, solamente estamos teniendo en cuenta lo que es el consumo de alcohol en el pre-tratamiento, ¿no? Y luego vemos que el tamaño del efecto va siendo 7, o sea, cambian los que, es decir, por ejemplo, son ilegales el cambio en pre-post, perdón, el cambio es de 27, esto es una cantidad numérica, no indica incidentes medios, solamente indica pues la cantidad media entre el pre y el post, ¿vale? Entonces no está hablando que realmente, así cuantitativamente, los que más cambian son los que consumen drogas ilegales al final del programa. Lo que pasa es que cuando miramos el tamaño del efecto, ¿vale?, que tiene el programa, realmente el efecto mayor lo tiene para los que solamente consumen alcohol, ¿no? En agresión psicológica va seguido los que alcohol y drogas ilegales, y fijaros, los que menor efecto tiene son los que no tienen ningún consumo. El tamaño del efecto es el menor de todos. Claro, podríamos preguntarnos el por qué. Luego lo dejamos para el debate, a ver qué se os ocurre, ¿no? Que por qué las personas que no consumen nada, cuando tú aplicas el programa de tratamiento, el poder explicativo, donde menor es en su situación concreta, ¿no? Cuando vamos a la agresión física, pues podemos observar también, aquí ya los tamaños son muchísimo menores, porque también los cambios son mucho menores. Fijaros, en la agresión física, el 7% para alcohol, luego el 3% el eta cuadrado, el tamaño del efecto para alcohol y drogas ilegales, 2% a drogas ilegales, y fijaros, del 1% para las personas que no consumen. Claro, fijaros el cambio, es que es de 0,19 frente a 1,58, 4,23, el cambio pre-post, ¿no? Y en cuanto a daño, también lo podemos ver, en los sin consumo tiene un 2 y no hay cambios en los otros dos, ¿vale? En cuanto a la parte victimizadora, es decir, ¿cómo me siento yo que me ha hecho mi pareja? A nivel psicológico, a nivel físico y a nivel sexual. Entonces aquí, esto es bonito, sobre todo porque aquí lo que nos está indicando es que el programa les está ayudando a generar cambios en la esfera emocional. Es decir, me siento menos víctima al finalizar el programa. Fijaros, entre el pre y el post. Y el tamaño del efecto para los que consumen alcohol es del 17%, ¿no?, que es muy elevado, considerando que hay 326. Estas personas que ellos realmente se consideraban más víctimas que agresores, ¿recordáis? Cuando llegaban al programa, al final del programa, el cambio es de 19 para estos, es 31 para el solamente drogas ilegales, pero el efecto es en los que consumen alcohol. Y es un cambio mucho menor para los que no consumen nada. Es decir, los que no consumen nada, hay un cambio significativo donde se sienten menos víctimas al final del programa, y esto es un logro. O sea que tú, al final del programa de intervención, te consideres menos víctima de lo que ha sido tu relación de pareja y menos víctima de abuso por parte de tu pareja, ¿no? Porque es ayudarles a la gente a cambiar emocionalmente, ¿no?, que a veces es lo más difícil, ¿no? Y podéis ver de forma correlativa los cambios que se van produciendo en los demás tipos de agresión, ¿no? Bueno, a nivel de conclusiones, solamente os quiero hacer una pequeña comparativa. Entonces lo que hago aquí es hacer una comparación aplicando la CTS a una muestra comunitaria de 2.330 hombres, la muestra de 572 de la Universidad Complutense de Madrid y una muestra de 998 hombres condenados por el delito de violencia de género que están en prisión. Yo hago la evaluación de todas estas muestras, ¿no? Estoy realizando la evaluación del programa de intervención en prisiones para las personas condenadas por violencia de género, ¿no? Entonces, yo creo que quizás aquí lo más relevante es que en muestra comunitaria la media de insultos en el último año que reconocen los hombres es de 8,60, ¿no? Y en los maltratadores que vienen a la UCM estaríamos hablando de 19 incidentes, ¿no? Los que están en prisiones hablaríamos de 21.
hay cambios significativos donde la muestra comunitaria tiene menos actos agresivos, reconoce menos actos agresivos que la 2 y que la 3. Es decir, que los maltratadores que entran en prisión y que los maltratadores que entran en prisión. Sin embargo, no hay diferencias en agresión psicológica entre los que no entran en prisión y los que sí entran en prisión. En cuanto a agresión física, también podemos ver que en realidad el 1 es menor que el 2 y es menor que el 3. Aquí sí observamos que esto refleja un poco la realidad y las sentencias, ¿no? Que estos hombres que no entran en prisión, de forma significativa, ellos mismos reconocen menos actos agresivos de agresión física perpetradora hacia sus parejas que aquellos que entran en prisión. Esto me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque yo siempre esperaba que las personas que están en prisión iban a distorsionar los datos, ¿no? Un poco por no reconocer o por no dar la imagen de que tú eres un maltratador. O cuando entras allí, que a ti no te etiqueten, ¿no? De que tú eres un maltratador y que realmente, como te vas a sentir muy víctima, pues no vas a reconocer que tú sí eres agresor. Bueno, estamos a punto de finalizar. Bueno, pero yo creo que esto es muy bonito ver, sobre todo en la parte física, porque siempre es lo más relevante, la agresión física, ¿no? Y entonces podemos ver los cambios y podemos ver cómo van cambiando y las diferencias que hay en el punto de partida, ¿no? En cuanto a daños que reconocen ejercer, tenemos que los comunitarios reconocen ejercer menos que los que no entran en prisión, es decir, los que van a la UCM y los que entran en prisión. En cuanto a la victimización, o sea, ¿cómo me considero yo de víctima? Entonces, en muestras comunitarias, si os dais cuenta y comparamos los datos, también se consideran más víctimas que agresores, ¿no? Tenemos 9, entonces el 1 puntúa menos que el 2 y que el 3, pero sin embargo no hay cambios entre el 2 y el 3, ¿no? En agresión física sí podemos observar que el 1 también puntúa menos que el 2 y que el 3, en sexual el 1 también puntúa menos que el 2 y que el 3, y en cuanto a daños podemos ver que el 1 puntúa menos que el 2 y que el 3, y los que están en la universidad también puntúan, se consideran menos víctimas de daños que los que están en prisión, ¿no? Claro, aquí siempre os queda la interpretación para luego poder ver cómo es posible que alguien que esté en prisión condenado por un delito de violencia contra la mujer se consideren víctimas, ¿vale? Eso, si quieres, luego lo debatimos. Bueno, y ya por último, espero pues, haberos ilustrado así de forma muy rápida pues, una visión de conjunto de lo que es ese tipo de población. Pues bueno, simplemente resaltar que se ha constatado que el consumo de alcohol es frecuente en este tipo de población y luego pues, que en general, como hemos visto, se considera más víctimas que agresores y que los consumidores de sustancias presentan mayores niveles de agresión a la pareja, sobre todo cuando hablamos de consumo de alcohol y drogas ilegales, y que el programa de tratamiento ha sido eficaz, sobre todo ha sido más eficaz por el tamaño del efecto para los consumidores de alcohol que para los que no tenían ningún tipo de consumo. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y quedamos a disposición. Muchas gracias, José Luis, por tu brillante exposición. Yo creo que ha sido muy ilustrativa y descriptiva del vivir vuestro. Enhorabuena por el estudio, por la extensión del estudio y espero que la publicación pues, esté a disposición nuestra cuando la tenga. Sí, se abre un turno de preguntas, por favor. Sí. Hola, bueno, merci para empezar. A ver, en cuanto a lo que decías de que el cambio que se ha producido a través del tratamiento en personas no consumidoras, que es muy diferente al de personas sí consumidoras, yo me pregunto, ¿no será porque el tratamiento únicamente ataca, o intenta paliar la acción de la violencia en sí, ¿no? de ese golpear, ¿no? De ese intervenir físicamente, y no acaba de paliar toda esa visión androcéntrica y propia del patriarcado que hace que al fin y al cabo se actúe de esa manera? Quiero decir, el alcohol en sí puede fomentar que el espacio de violencia sea mayor y eso se puede reducir, puesto que pueden ser conscientes de que la agresión física es un problema, pero en parte no estamos actuando dentro de esa creencia, ¿no? De esa cultura patriarcal y androcéntrica en la que vivimos.
Bueno, gracias por la pregunta. Me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que en los no consumidores, ¿no? En los que no consumen, que los niveles de agresión y que el programa tenga un menor efecto, si tú miras a los datos, pasa que aquí tengo solamente datos parciales, ¿no? Pero si miras a los datos, son personas con niveles de agresión muy bajos cuando vienen al programa. Y el programa en sí, o sea, va a abordar por igual, lo que pasa es que es verdad, es decir, date cuenta que en los grupos son heterogéneos, tienes a los que no consumen alcohol, a los que sí consumen alcohol, a los que consumen drogas ilegales, pero son N muy pequeños. Es verdad que hablamos de 325, donde hay 100 y pico y donde casi todos consumen algo, ¿no? Entonces, claro, la primera pregunta que te ocurre es decir, hombre, es verdad que posiblemente el programa vaya dirigido a los que consumen. No va dirigido a los que consumen, porque el programa en realidad va dirigido a la agresión. Y va dirigido a la agresión y el papel que la agresión juega dentro de lo que son tus relaciones íntimas, ¿no? A todos por igual. Lo que pasa es que si tú partes de niveles bajos, pues es verdad que el programa tiene un efecto mucho menor que si partes de niveles altos. Y entonces, como hemos visto, en el PRE, los consumidores de alcohol y de drogas ilegales tenían niveles más altos de agresión, ¿vale?, en sus relaciones íntimas que los que no consumían. Entonces, claro, pues es obvio, si tú partes ya de aquí y tienes que llegar aquí, pues la bajada que tienes que hacer es muy pequeña. Si tú partes de aquí, es obvio que siempre vas a tener, siempre va a haber un efecto mucho mayor. Pero entiendo lo que tú dices, pero las creencias se tratan por igual. Ahora, que hay otras variables, obviamente, que no incluimos y que en cualquier programa de intervención social, o sea, siempre hay una gran parte que no controlamos. Da igual el programa que sea. Los seres humanos no son ratas de laboratorio, donde por mucho que tú quieras trabajar con ellas y controlarlo todo, siempre hay el efecto varianza no explicada, que suele ser siempre muy alta. Fíjate en el tamaño del efecto. Este tamaño del efecto, considerando solo el alcohol, yo la considero alta, o sea, incluso hablando con compañeros de metodología, ¿no? Pues él decía, bueno, pero ¿cómo es? Dice, no, es que en estudios sociales, o sea, cuando tú llegas ya a un 10, a un 15, a un 20, ¿no? Si llegas ya a un 30, pues es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, pues solo considerando el alcohol. Entonces, realmente mi explicación es que son personas que no entran en prisión y que son niveles de agresión física menor siempre, que es agarrar, sujetar, un tirón de pelos, un empujón. O sea, no es agresión física grave. Esos están en prisión, entonces no sé si te contesto. Bueno, yo no quiero sesgar, ¿vale? O sea, yo analizo las variables que puedo manejar, intervengo sobre ellas y el programa, obviamente, trabaja lo que es el control, lo que es el dominio, todo eso lo trabaja, para todos igual, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí. Yo quería preguntarle si conoce programas de tratamiento de maltratadores en centros de atención a la drogodependencia y si los conoce, pues resultados. Bueno, interesante pregunta, ¿no? Yo soy ignorante en muchas cosas, ¿no? Y en esto también lo soy, tendría que saberlo a lo mejor, pero yo supongo que, es decir, en los casos que derivamos, cuando hacemos la evaluación y vemos que hay un problema de consumo de, o bien dependencia de alcohol o bien dependencia de drogas, pues automáticamente los remitimos para que los deriven a este recurso, ¿no? Entonces quiero creer que cuando se trata esta problemática en los propios centros de tratamiento de atención a drogas, pues yo creo que esto lo abordan también, ¿no? Porque además hoy en día los centros de atención a drogodependientes en España tienen una preparación al más alto nivel y estuve viendo incluso pues un protocolo que acaba de sacar el Ayuntamiento de Madrid a través del Plan Nacional sobre Drogas, donde realmente este tipo de problemas los consideraban e incluso pues un poco lo que era la variable de género, ¿no? Y la diferenciación que había pues en hombres y mujeres en cuanto a lo que eran sus relaciones, aparte de lo que era el consumo. Y yo creo que esto se está haciendo. Lo que pasa es que no conozco programas concretos ni conozco resultados. A lo mejor los hay, tampoco lo he buscado, pero es una buena pregunta. Hola, yo también quería preguntarle si se combinan programas médicos con tratamiento psicológico, es decir, que si en estos programas de modificación para comportamiento de agresión en algún momento se incluye el uso de fármacos para el control de impulsividad o otro tipo de conducta. Buena pregunta. También soy ignorante del tema, ¿no? Pero bueno, o sea, voy a darte una respuesta un poco desde lo que yo considero, ¿no?
Bueno, sí es verdad, o sea, que hay fármacos para la impulsividad y en distintos trastornos de personalidad pues sí se utilizan fármacos, ¿no?, específicos para poder manejar este tipo de problemas. Es verdad que hay algunos casos que cuando nosotros intuimos que hay un trastorno de la personalidad que puede estar interfiriendo o que hablaríamos de maltratadores, o sea, que son generalizados, ¿no?, agreden en el contexto del hogar y agreden también fuera, que hablaríamos más de los que tienen más impulsividad. Pero, o sea, que yo sepa, allí no aplicamos fármacos, ¿no? Supongo que los habrá, supongo que se utilizarán, pero no lo conozco, ¿vale? No sé si tú quieres ampliar la información, si tienes algún dominio de este tema o... No, pero sí que en los centros de tratamiento ambulatorio, que siempre hay presencia de médicos, pues la verdad que el uso de las dos terapias suele mejorar los resultados. Bien, lo que pasa que yo entiendo que a lo mejor ahí estaríamos hablando ya más de casos más graves, ¿no? Los casos que no entran en prisión son siempre, hablamos de agresión física menor y de agresión psicológica, ¿no? Nunca hablamos de agresión física grave, ¿no? Entonces, bueno, por la propia naturaleza de los hechos, cuando luego hicimos una clasificación tipológica en cuanto al nivel de riesgo de reincidencia, teníamos que el 60% eran niveles de agresión muy bajos, el 30% eran medios y solamente había un 9% de las personas que acudían al programa que tenían niveles de agresión altos, ¿no? O sea que son niveles muy bajos, ¿no?, de lo que nosotros manejamos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor para esa población es una buena idea que me sugieres y que bueno, pues que sería bueno pues poder estudiarlo y considerarlo. Sí, última pregunta ya, por favor. Sí. Gracias por la ponencia, me ha parecido interesantísima. Y quería preguntarle, porque en la explicación que ha dado del programa de tratamiento, lo que es el consumo de sustancias, la detección, aparece en los últimos pasos del proceso. ¿No es demasiado tarde tener en cuenta ese factor en los últimos pasos del proceso? Quizá ahí perdamos también una posibilidad de intervenir en los primeros pasos, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta y que nunca me he planteado. Es decir, es buena pregunta porque, claro, en realidad, cuando vemos que hay dependencia, lo derivamos. Entonces, solamente seguimos con aquellos casos donde vemos que hay abuso, pero no dependencia, ¿no? Y el abuso sí lo manejamos. Y entonces, lo que pasa es que, claro, aquí sería muy bonito ver, y eso lo vamos a ver cuando el grupo control lo pueda aumentar, o sea, la diferencia que hay, qué influencia tiene en el grupo de tratamiento y en el grupo control, para poder ver en qué medida, o sea, hay diferencias en uno y otro en función de lo que es el consumo de alcohol. Entonces, como aquí están todos en un proceso judicial, el propio proceso judicial en sí lo que hace es que tú tomes conciencia de la situación. O sea, es verdad que cuando llegas al programa llegas como víctima y llegas quejando, 2 meses te dedicas a quejar, pasan 2 meses enteros quejándose, como víctimas. Siempre son víctimas la sociedad que no les comprende, que no les entiende, que esto es injusto, que, bueno, entonces pasan 2 meses. A partir del segundo mes dan un vuelco. Entonces, claro, pues a veces pensamos que si nos vamos a aspectos que pueden ser cruciales e importantes, perdemos el eje central de lo que es el programa en sí, que es la violencia y la agresión. Entonces, sabemos que el proceso judicial en sí va a tener un efecto e incluso te diría que la gente va a acabar disminuyendo el consumo, ¿no?, por el simple hecho de estar en un proceso judicial. Esa es mi explicación y por eso no lo hemos incluido antes, porque hemos preferido trabajar más el fenómeno de la agresión y nos hemos dado cuenta que el nivel de consumo que tienen no llega a interferir. A veces vienen que huelen a 2 cañas que se tomaron, ¿no?, y se lo dices, y dices, mira, aquí no puedes beber, porque va expresamente en el contrato terapéutico que firman, pues se les explica que si realmente consumen, los vamos a dar de baja en el programa, ¿no? Y entonces es la intervención que hacemos, el contrato terapéutico. Y la última ya. ¿Es posible que se pueda aplicar este tipo de programa a otros conceptos, a otros entornos, a otros contextos, con otros colectivos también de agresión? Por ejemplo, jóvenes maltratadores dentro del ámbito familiar. Sí, perfectamente. Lo único que tienes que hacer sería ajustar lo que serían las... es decir, este programa es un manual escrito, ¿no? Entonces va sesión a sesión, tal como se ha expuesto, ¿no? Entonces tiene una serie de actividades dentro de cada sesión. Lo único que habría que hacer sería ajustar las actividades para lo que es la población joven, ¿no?
Por ejemplo, yo tengo un programa que he publicado el año pasado sobre tratamiento de delincuentes, que está en la red, ¿vale? Entonces, ese programa, eso es para menores infractores, va dirigido a menores infractores. Y lo aplicamos también a jóvenes que están en instituciones penitenciarias. Entonces, los objetivos terapéuticos son los mismos, lo único es cambiar lo que son las actividades terapéuticas que desarrollamos para lograr los objetivos. Pero los objetivos yo creo que son los mismos, da igual que sean adultos o jóvenes. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por vuestro alto grado de participación, igualmente por la calidad en las respuestas obtenidas, y procedamos al cambio de mesa. Vale, muchas gracias.